Voy a grabar esta transmisión y vamos a empezar con esta última parte de este capítulo 6. El capítulo 6 es el capítulo 6 de esta serie, ¿ok? Pero estamos hablando del libro de Gálatas y vamos a estar mirando a vamos a estar mirando el capítulo 5 y el capítulo 6 de esta paradoja paulina en el libro de Gálatas, ¿ok? Como pueden mirar, este es el capítulo 6. Vamos a terminar la epístola de Gálatas y la semana que entra vamos a estar celebrando la fiesta de Purim, que es el miércoles, entonces no vamos a estar aquí transmitiendo nada, ¿ok? Vamos a estar, tal vez ahorita platicamos más de eso, pero vamos a estar celebrando Purim. Y después de esa semana, después ¿qué es? El 16, creo. Después del 16 vamos a estar entrando, vamos a mirar ciertas partes. No vamos a mirar todas las epístolas, las 2 epístolas de Corinto, a Corinto más bien. Vamos a mirar ciertas partes que hablan sobre la ley, ¿ok? Porque ese es el enfoque. Obviamente hay otros temas dentro de todas estas epístolas, no solamente la ley, con la excepción de Gálatas tal vez, pero en cuestión de, hay muchos otros tópicos dentro de las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, pero solamente queremos ver la sección que habla sobre la ley. Ok, entonces, hermanos, si pueden poner sus teléfonos en mute, por favor. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 3, la última sección del capítulo 3, ok, del verso 19 hasta el 29, y el capítulo 4 hasta el versículo 20. Estuvimos analizando ciertas frases, ¿verdad? Que la gente ha utilizado ciertos versículos de esas secciones, ¿verdad? Para decir que la ley de Moisés ya no es efectiva, que ya no es para nosotros, que ya en realidad están diciendo que fue abolida, ¿verdad? Más que nada. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Cuando analizamos las cosas, sabemos que no es así. Entonces, básicamente, ok. Por ejemplo, miren, aquí les da un ejemplo de lo que miramos la semana pasada. Es bueno volver a repetir, ¿verdad? Es bueno volver a mirar ustedes ahí en sus casas, en su tiempo. Regresen al libro de Gálatas. Traten ustedes mismos de acomodar las cosas. Fíjense cómo dice Gálatas 4:3. De igual modo, nosotros también cuando éramos niños éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Entonces dijimos que aquí la gente, ¿verdad? Compara la ley de Moisés a los principios elementales del mundo, pero yo les estuve diciendo, ¿verdad? Que eso no es de lo que está hablando. Obviamente, en primer lugar, la Torá no es elemental. ¿Cómo sabemos que no es elemental? Podríamos decir que hay ciertas secciones de la palabra en sí que son elementales, porque es para todos. Pero aquí se está refiriendo a las cosas las prácticas mundanas en realidad, porque está hablando del mundo y sabemos que la Torá no proviene del mundo, sino que fue dada por Dios, amén, en el Sinaí. Fue el mismo dedo de Dios, ¿verdad? Que escribió en las tablas, ¿ok? Ese es otro tópico, simplemente estoy tratando de darles a entender que la Torá es inspiración divina, no proviene del mundo en ninguna forma. Amén. Entonces hoy vamos a mirar el capítulo 5 y el capítulo 6, analizando estas cartas, ¿verdad?
Obviamente, pues, como todos, no sabemos todas las cosas. Siempre me gusta decir eso porque, pues, somos personas, ¿verdad? Que sabemos que es necesario seguir estudiando, que no somos unos todos, pero por lo menos tratamos de analizarlo, ¿verdad? Cuidadosamente. Y básicamente lo que estamos haciendo, estamos analizando la Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera porque pues es la Biblia que mucha gente utiliza. Gente que conocemos, amigos en las iglesias en esta área, ¿verdad? De Estados Unidos y allá en Juárez, de donde somos nosotros, mucha gente utiliza la Reina Valera. Entonces, por eso estoy utilizando la misma Reina Valera, no porque unos, ¿verdad? Cada quien tiene su propio pensamiento en que si es la mejor versión o no. Eso varía, ¿verdad? Depende de quién seas. Entonces, pero aún con la Reina Valera podemos tomarnos el tiempo de analizar y mirar que en realidad el apóstol Pablo sí ha sido muy malentendido. Y ahorita vamos a hablar de otras cosas. Pero el caso es que vamos a mirar, vamos a leer esta sección, ¿verdad? Que es desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Fíjense bien, ¿ok? Fíjense cómo dice y ustedes mismos miren cómo es que, o sea, es evidente cómo la gente puede tomarlo, las palabras de Pablo y torcerlas, ¿verdad? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Vosotros que pretendéis, aquí márquenlo, en versículo 4 dice, vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Dice, corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí también subraye eso, ¿ok? Esa pregunta. Tal persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío en el Señor con respecto a vosotros, que no pensaréis de ninguna otra manera, y el que os inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habrían quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Ok? Entonces, obviamente, si no entendemos el contexto de todo Gálatas y si tomamos versículos, por ejemplo, si cortamos este versículo, ¿verdad? El versículo 2 y lo aislamos y lo tomamos tal y como dice, pues sí, ¿verdad? Digamos que Pablo está diciendo que no nos debemos de circuncidar, pero tenemos que ver todo el contexto, no solamente de esta carta, no solamente de este capítulo, no solamente de esta carta y no solamente las escrituras de Pablo, sino que tenemos que ver todo el contexto de la Biblia en sí para determinar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Okay? Pero en primer lugar, fíjense, mucha gente piensa, ¿verdad? Según el capítulo 2, este, conectan el versículo 1, el versículo 2 lo conectan con el versículo 1 para decir que la ley de Moisés es un yugo de esclavitud. Oh, y eso tenemos que hacer una pregunta. ¿Ok? La ley de Moisés que Dios le dio al pueblo de Israel era para esclavizarlos. O sea, tendríamos que decir que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para nomás llevarlos a otra esclavitud y llamar eso, ¿cómo se llama eso? Eso es lo que realmente hizo Dios. Dios los esclavizó. Porque según lo que dice en el Salmo 119, verso 45 y Santiago 1, 22 al 25, la ley de Moisés es libertad. Amén.
Y ustedes mismos pueden ir ahí, lean el Salmo 119. Yo les recomiendo que lean todo el Salmo 119 y ustedes mismos van a determinar si la ley de Moisés es mala o buena, ¿verdad? Según este Salmo. Santiago también lo llama la ley de la libertad, ¿ok? Entonces, si Pablo está diciendo que la Torá es esclavitud, entonces tendríamos que decir que Santiago y el salmista se están contradiciendo el uno con el otro, y tendríamos que llegar a concluir que la Biblia misma se contradice en el mensaje, ¿verdad? Y eso sabemos que es imposible. Entonces, con tan solo saber ciertos casos, con saber lo que dice la Biblia de sí misma, sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Es imposible que la Torá o la Biblia en sí se contradiga a sí misma. Ahora, obviamente hay textos difíciles de entender, hay conceptos escondidos, misterios, ¿verdad? Y obviamente a través de miles de años que la gente, ¿verdad? Los escribas han tomado, que han cambiado ciertas cosas, errores primeramente humanos, obviamente hay cambios en cuestión del idioma, ¿verdad? Cuando tú escribes de un idioma a otro, obviamente el sentido original de esa frase cambia, ¿verdad? No nos vamos tan lejos, en inglés y en español, los que vivimos aquí, ¿verdad? Y sabemos, somos bilingües, hay ciertos chistes en inglés que si los dices en español no tienen ningún sentido y viceversa. Si dices un chiste en español, en el inglés, no significa nada, ¿verdad? No es chistoso porque no tiene el mismo sentido. Entonces, tenemos que considerar todas estas cosas y el problema que tenemos nosotros en este siglo XXI es que tenemos que estudiar más profundo, ¿verdad? Tenemos que indagar, tenemos que escarbar, tenemos que analizar, tenemos que ver, más que en otros tiempos, me imagino. Entonces, el versículo 1, no está hablando de la Torá. ¿Ok? La Torá, la ley de Moisés no esclaviza. La ley de Moisés, según la palabra, según la Biblia, es la ley de la libertad. Nos hace libres. Porque eso es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Dios libertó al pueblo de la esclavitud. Amén. Ahora vamos a mirar el versículo 2 hasta el 4. Dice, aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir la ley, toda la ley. Dice, vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados de Cristo y de la gracia habéis caído. Miren, muchas personas en el cristianismo, obviamente, ¿verdad? Miran leen estos tres versículos y dicen, mira, aquí está diciendo el apóstol Pablo que el circuncidarse es malo y que si te circuncidas, ¿verdad? De la gracia habéis caído y así, ¿verdad? Pero, tenemos que tomar una pausa, tenemos que analizar, como les digo, el contexto de la Biblia en sí. Y vamos a hacer una pregunta, vamos a mirar. Preguntémonos, ¿quién estableció la circuncisión y de dónde proviene? ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que ver eso. Tenemos que saber quién lo estableció y por qué lo estableció, ¿verdad? Obviamente, hermanos, sabemos que la circuncisión es divina o viene de los hombres. Como dijo Jesús, ¿no? Como le dijo Jesús a aquellos que le preguntaban sobre el apóstol, sobre Juan el Bautista. Jesús les preguntaba si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Bueno, pues la misma pregunta nos podemos hacer en cuestión de la circuncisión. La circuncisión fue establecida divinamente por Dios, ¿verdad? Para establecer su pacto como una señal que le dio a Abraham y a su descendencia. Amén. Entonces miramos pues que la circuncisión, ¿verdad? Originalmente se le dio a Abraham, se le dio a su descendencia, se les dio a los hijos de la promesa, ¿ok? Entonces, y además es una señal, ¿amén? Es una señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, al entender eso, al entender
la importancia que Dios tenía en cuestión de la circuncisión. Cuando él la establece con Abraham, dice, si alguno no se circuncida, es cortado, debe ser cortado de mi pueblo. Entonces miramos a través de todo el Antiguo Testamento que Dios puso mucho énfasis, mucha importancia en esta señal del pacto que es llamada circuncisión. Y otra pregunta que tenemos que hacernos es si Jesús fue circuncidado, ¿verdad? Creo que es en Lucas capítulo 1 o capítulo 2 cuando habla sobre el nacimiento de Jesús. Dice que para cumplir la ley de Moisés, que María y José llevaron a Jesús a que fuera circuncidado al 8º día, tal y como está prescribido en la ley de Moisés. Entonces, con tan solo eso, con tan solo saber que Cristo fue circuncidado al 8º día, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que Cristo pecó porque él fue circuncidado? ¿O que lo forzaron a pecar porque Cristo era un niño, era un bebé? ¿Cómo lo debemos ver? ¿Que acaso Cristo cayó de su propia gracia? Amén, porque aquí dice, ¿verdad? Aquí dice que habéis caído desligados de Cristo y de la gracia habéis caído si nos circuncidamos. Pero la clave, hermanos, por favor entiendan esto, la clave es a los que Pablo está hablando de algo en particular. No está hablando del mandamiento, porque otra cosa es que si Pablo está hablando en contra de la circuncisión, si Pablo está hablando en contra de la circuncisión en sí, entonces tendríamos que decir que Pablo está blasfemando, ¿verdad? Porque si uno habla en contra de algo que Dios establece, esa es una blasfemia. Y sabemos que Pablo no era un blasfemo, ¿verdad? Otra cosa que podemos analizar y miramos aquí, tenemos que hacer una conexión, es ir del versículo 2, bajamos hasta acá, hasta el versículo 11, y miren cómo dice Pablo. Dice, pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque aún soy perseguido. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo es que él predica la circuncisión acá? Pero luego acá está diciendo que si se circuncidan, no nos aprovechará Cristo. Eso no tiene sentido. Entonces tenemos que ver, hermanos, tenemos que saber el problema que estaba ocurriendo y el por qué Pablo está hablando de esta forma. Tendremos que regresar al libro de los Hechos. Si ustedes recuerdan, se me olvidó ponerlo aquí, pero en el capítulo 14, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, miramos que hubo un concilio por esta misma causa, porque había un grupo de personas, tal vez una secta judaica, que estaba forzando, ¿ok? Estaba obligando a los nuevos prosélitos del judaísmo, o a los nuevos creyentes, los estaban forzando a circuncidarse para salvación, para justificación. Por eso también tenemos que leer el versículo 4. Dice, vosotros que pretendéis ser justificados en la ley. Amén. Entonces, a través de todo lo que hemos leído en Romanos, todo lo que hemos mirado aquí en Gálatas, el problema es la actitud que están tomando los Gálatas, ¿verdad? Y la gente que les está enseñando, que los está perturbando. Amén. Que ellos estaban tratando ahora, ya que Pablo les había enseñado la doctrina, ¿verdad? Ellos estaban regresando a los mandamientos de los hombres, a las doctrinas de hombres, a las tradiciones de los hombres para ser justificados. Entonces, lo que ya miramos en Romanos y en Gálatas es que no somos justificados por cuántos mandamientos guardamos, ¿verdad? En sí, somos justificados en Cristo. Somos justificados en Cristo porque Él mismo es quien paga la deuda por nosotros. ¿Amén? La Torá no puede pagar la deuda por nosotros. Entonces, todo esto, cuando entendemos todo lo que está pasando, analizamos todo el contexto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que por lo menos nos damos cuenta que Pablo tiene que estar hablando de un problema, tiene que estar hablando de algo separado, a la circuncisión que Dios estableció con Abraham, ¿verdad? Porque como les digo, si él está hablando en contra de un mandamiento que Dios dio, entonces él mismo está blasfemando, ¿verdad?
Otra cosa es, tenemos que leer el versículo 7, porque dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahora, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Acaso la Torá, acaso la ley de Moisés es verdad, sí o no? ¿Verdad? Porque como Pablo se va a estar refiriendo a, a algo, ¿verdad? A algo más si la ley de Moisés es verdad también. ¿Qué dice el Salmo 119, 142? Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿Se fijan? Entonces, obviamente, Pablo no los está exhortando porque están guardando la ley de Moisés. Más bien, Pablo los está exhortando porque están guardando mandamientos de hombres, ¿verdad? O están practicando, están tratando de ser justificados, ¿verdad? O sea, cambiaron de mente, cambiaron de pensar por la perturbación de otros que cuando Pablo se fue de ahí, de Galacia, porque iba a diferentes iglesias, la gente tal vez que se quedó ahí, ¿verdad? El grupo con quien se asociaban o la gente que les rodeaba porque habían congregaciones, ¿verdad? Ahí en Galacia habían muchos judíos también. Entonces ellos les estaban enseñando otras doctrinas. Eso ya lo miramos en el libro de Gálatas anteriormente. Entonces, en mi punto de vista, Pablo debe de estar refiriéndose una vez más a las tradiciones de los hombres. Tal vez un grupo de personas que habían perturbado el rito de la circuncisión y lo habían manipulado, lo habían corrompido para gloriarse en su carne, como vamos a mirar después, ¿verdad? Al finalizar en el capítulo 6 dice eso. Entonces, tenemos que entender, hermanos, qué es ¿qué es el proceso de proselitismo que se llevaba a cabo entonces y ahora? En realidad, según lo que yo tengo entendido, ahora, esto nomás es una nota en paréntesis, tendríamos que evaluar un poquito más, pero yo he mirado y según tengo entendido, si alguien, por ejemplo, si yo me quiero ir a vivir a Israel y me quiero hacer un ciudadano, ¿verdad? Israelita, aún hoy en día tengo que pasar por un proceso, por un rito de transición y tengo que ir por medio, tengo que recibir por medio de un rabino la admisión como ciudadano y tengo que negar que soy cristiano. Amén. Tengo que aceptar toda la ley y no es la ley de Moisés, sino la ley oral también. Tengo que aceptar el judaísmo en sí, el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Y tienes que negar a Cristo. Entonces es probable, es posible que Pablo había encontrado lo mismo en su tiempo. También había una perturbación, había una corrupción de la circuncisión. Una vez les comenté, hermanos, que aún hoy en día hay una corrupción dentro del judaísmo, donde a los niños de 8 meses, de 8 días, perdón, cuando son circuncidados, el que está conduciendo la ceremonia de la circuncisión, eh, le corta, ¿verdad? El prepucio al niño y luego le chupa la sangre, ¿verdad? Y ese es un mandamiento que encontramos vagamente en el Talmud, pero eso no viene en la Torá. En la Torá no nos indica que se me olvida cómo se le llaman a esas personas que hacen circuncisiones. Nunca nos describe que tengas que hacer eso, ¿verdad? No debes de hacer eso. Entonces, ¿eh? Mujer. El Moel, ándale, el Moel debe de chuparle la sangre al niño, ¿verdad? Y eso a mí, en lo que sé de la Biblia, obviamente el Señor nos prohíbe comer sangre porque es que vamos a ir a chuparle ¿verdad? Al niño la sangre de sus partes privadas. Obviamente eso no casca con lo demás. Entonces hay una corrupción, hermanos, y siempre la ha habido, ¿verdad? Así como todos los mandamientos han sido torcidos, cambiados, se aprovecha la gente, cambian las cosas de la misma manera. Y en mi punto de vista es de lo que se está refiriendo Pablo, alguna corrupción de la circuncisión que no era el mandamiento de Dios, ¿verdad? Era algo añadido. A eso se está refiriendo en mi punto de vista.
Porque, pues ya lo mismo es eso, que él mismo dice que está predicando la circuncisión, y eso lo sabemos, que Pablo predicaba la circuncisión, porque se acuerdan ahí en Hechos, capítulo 21, donde viene, dice que sube Pablo a Jerusalén, se encuentra con Jacobo, ¿verdad? Y Jacobo le dice, hey, ¿qué está pasando contigo? Hemos escuchado que estás enseñando a los judíos a que ya no circunciden a sus hijos, ¿verdad? Y que ya no guarden las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Qué hay, pues? ¿Verdad? Entonces Pablo hace el voto nazareno y todo eso para confirmar a la gente que estaba ahí que él mismo guardaba la ley de Moisés. Entonces, había un malentendido, o sea, que Pablo no estaba hablando en contra de la circuncisión que Dios mandó, Pablo está hablando en contra de la circuncisión que fue establecido por la gente, ¿verdad? Por los hombres. Ok. Espero que eso esté claro, espero que ustedes mismos lo analicen. Acabo de encontrarme algo muy interesante. Ajá. En Romanos 15:8, estaba buscando algunos datos de la circuncisión y ese me pareció, pero bien interesante. Si lo quieren ver ahí cuando tengan una chance, dice el versículo que Yeshua es ministro de la circuncisión. A Nunca favor lo de había la visto ese verdad. versículo. Ajá. Y aquí lo tengo highlighted. Aquí en mi teléfono. No se mira. Ahí. Si seguimos a Yeshua y es ministro de la circuncisión, entonces Pablo no podía estar en contra del mismo Yeshua, ¿verdad? No. Obviamente estamos malinterpretando, o la gente ha malinterpretado al apóstol Pablo. Sí. Dice que es para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Amén. Thank you, Pops. Buen punto. Thank you. Entonces aquí entramos a otra sección que es Gálatas 5, 13 al 26. Vamos a leer, dice, vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. ¿Qué será libertad, hermanos? ¿Qué será libertad? ¿Verdad? ¿Cuál es la libertad que el mundo espera o busca o la persona busca? El no tener restricciones de nadie, eso es libertad. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes, nuestros hijos, ¿verdad? Los adolescentes? Ojalá no tuviera mi papá para tener libertad de hacer qué, de no tener restricciones, de no tener leyes, de no estar alzas y sastras de ellos dirigiéndoles y corrigiéndoles. Eso es libertad. ¿Qué es libertad? ¿Verdad? Porque aquí mucha gente piensa que porque eh, asimilan que la ley de Moisés era esclavitud. Obviamente, si Jesús nos llamó a libertad, entonces están pensando que Jesús nos llamó a libertad de la ley de Moisés, o sea, a la ley de Dios, ¿verdad? O sea, que ¿acaso en el mundo a qué ley servíamos? ¿Teníamos ley o no teníamos ley? Cuando estábamos en el mundo no teníamos ley, pero éramos libres ¿de qué? No, dice que estamos en esclavitud del pecado, ¿verdad? Somos esclavos del pecado cuando no tenemos la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa? Cuando venimos a Dios, obviamente Él tiene una ley y esa ley nos da dirección, pero es llamada la libertad. Amén. Entonces, ¿qué es libertad? Por ejemplo, siempre me gusta dar esta anécdota o como lo quieran llamar, pero lo curioso es que los Estados Unidos es conocido como uno de los países más libres del mundo, ¿sí o no? La mayoría de las personas quieren venir a los Estados Unidos para la libertad. Amén. Miran la estatua de la libertad, representa la libertad de los Estados Unidos. Pero obviamente los Estados Unidos está lleno, hermanos, está llenísimo de leyes, diríamos billones de leyes que existen, hermanos, en los Estados Unidos, y es el país más libre del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Solamente un punto de vista. Dice más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor. Aquí les da un versículo
¿verdad? Dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Digo pues, andad. ¿A qué les recuerda esto? Digo pues, andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la carnalidad, está hablando de los deseos pecaminosos de nuestra carne, ¿verdad? De los deseos, de las pasiones bajas de nuestra mente, la concupiscencia. Y luego la gente llega a este verso, pero si sos guiados por el Espíritu, ¿no estás bajo la ley? O sea, está hablando del pecado y asocian la ley de Moisés con pecado, es lo que están haciendo. Porque en cuanto leen este versículo, piensan que está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de la ley de Moisés, porque nada de esto tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Se fijan? En ningún modo. Está hablando de los deseos de la carne. Obviamente ya no estáis bajo la ley. Los que sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley de la muerte o del pecado. Amén. Hay otras leyes, por eso les enseñé cuáles leyes se está refiriendo el apóstol Pablo en enseñanzas anteriores, ¿verdad? Ahora bien, fíjense, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ok. Entonces aquí nomás miramos la palabra ley dos veces, ¿verdad? Y aquí obviamente está en relación a la ley del pecado y de la muerte, no bajo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es pecado. Es más, la ley de Moisés nos enseña a no pecar. La ley de Moisés nos enseña a amar. ¿De dónde? Lo curioso de todo, ¿verdad? Lo curioso de todo es que si ustedes leen esto, porque toda la ley se resume o es resumida, o se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿de dónde creen que viene este texto? Aquí está una referencia. Miren esa letrita C. Sí la ven, ¿verdad? Bueno, esa es una referencia ¿saben qué es? Amarás a tu prójimo a ti mismo. ¿Saben qué es? Es la ley de Moisés. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y luego el Señor Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, lo firma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Viene directamente de la ley de Moisés. Entonces, si la ley de Moisés ya no está en efecto, entonces, ¿por qué Pablo está utilizando un texto del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, precisamente para establecer una verdad suprema, ¿verdad? Que es uno de los mayores mandamientos establecidos. Ahora, el hecho de que la ley se resuma en amarás a tu prójimo como a ti mismo no significa que ya la ley de Moisés ya deja de existir o de ser. Obviamente no es así. Lo único que está diciendo, ¿verdad? Que cuando nosotros aprendemos a amar, entonces, porque la ley de Moisés se trata de amar. Se trata de amar a Dios y se trata de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es lo más importante? Obviamente, cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos mayores de la ley, ¿verdad? Y Jesús dijo que el más importante era amar a Dios, y uno semejante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el resumen es eso, es el amor.
Cuando nosotros estudiamos la ley de Moisés y entendemos todo lo que dice, obviamente el amar, cuando nosotros amamos a alguien, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obviamente se resume ahí la ley, porque ya no tenemos que, obviamente ya no vamos a actuar de una mala manera en contra de alguien, ¿verdad? Porque lo amamos como a nosotros mismos. No le voy a mentir a alguien porque lo amo, no lo voy a robar a alguien porque lo amo. Le voy a ayudar a alguien porque lo amo como a mí mismo, ¿se fijan? Entonces, por eso es que se resume de esa forma la ley, porque la ley es el amor. Se trata del amor a Dios y el amor al prójimo. Espero que me esté explicando. Y luego miramos aquí, ¿verdad? En el versículo 16, que dice, andad en el espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. ¿A qué les recuerda esto? ¿No les recuerda un poquito a Romanos 8? Similar, dice, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y es paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, debemos tomar, ¿verdad? Cuidado cuando leemos las escrituras de Pablo, leerlas con calma, saber lo que está hablando, ¿verdad? El contexto, todo es importante, es todo lo que estoy tratando de establecer. Obviamente Pablo no iba a utilizar un versículo directo de la ley de Moisés para establecer su doctrina si es que él está enseñando en contra de la ley de Moisés. ¿Cómo puede ser eso? Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Ok, vamos a entrar ahora en el capítulo 6 del verso 1 al 10. Vamos a leer, vamos a leer. Dice, solo para que sepan, esta es la Reina Valera actualizada, la 2015. Estos párrafos que estoy leyendo de ahí provienen, ¿ok? Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos de los otros las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Ahí subrayen eso, ¿verdad? Creo que esta frase, la ley de Cristo, aparece solamente 2 veces. Una que estamos mirando aquí y otra en Corintios. Pero la de Corintios necesito ver si realmente está ahí porque está en paréntesis. El caso es que vamos a seguir hacia adelante. Dice, porque si alguien estima que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. La única referencia a la ley es aquí, ¿verdad? Que habla sobre la ley de Cristo. Y obviamente, pues muchos dicen, ya ven, ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Y es triste. Es triste porque lo que estamos haciendo, hermanos, cuando decimos que ya Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés está fuera y ahora está la ley de Cristo o lo que sea, estamos dividiendo a Dios, estamos dividiendo las escrituras de una manera incorrecta. Estamos poniendo en contención el uno con el otro, el Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento y cuál es más espiritual, cuál es mejor, cuál es más bueno. No, hermanos. La Biblia que tenemos es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice que la palabra profética que tenemos es la más segura, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios.
Y obviamente más que nada pues se refieren más que nada al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento ni siquiera existía. Pero ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento fue inspirado, verdad? Bueno, pues podemos mirar las cartas de Pablo, ¿verdad? De Pedro, por ejemplo, que dice, iguala las cartas de Pablo con las demás escrituras, por ejemplo. Obviamente con el contenido de la información que estamos leyendo, en este caso, como el apóstol Pablo utiliza referencias del Antiguo Testamento y todos los demás hacen lo mismo, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una inspiración divina. Obviamente con el, eh, ¿cómo se dice? La persona, ¿verdad? Su conducta, la conducta de la persona, miramos históricamente, por ejemplo, en el libro de los Hechos miramos la conducta del apóstol Pedro, la conducta del apóstol Pablo, todo lo que hicieron, todo lo que miraron, cómo conocieron a Jesús y todo eso. Entonces sabemos de esta forma que recibieron el Espíritu de Dios. Entonces miramos todo esto y podemos llegar a una conclusión de que sí, sí son inspiradas por Dios. Y son las que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con todo eso, hermanos, es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no están peleados el uno con el otro. No pueden estar peleados, pero nosotros hemos causado una división del uno con el otro, ¿verdad? Y es una división que ha destruido, ¿verdad?, lo que es el cuerpo de Cristo en sí. La iglesia ha causado muchos estragos de odio y de etiquetas, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu doctrina y todo esto? Entonces, una pregunta que yo tengo en cuestión de la ley de Cristo es si la ley de Cristo estará en directa oposición a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que guardó Cristo cuando él estuvo aquí? Porque dice Juan que debemos andar tal y como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Acaso él no guardó la ley de Moisés y enseñó a otros a guardar la ley de Moisés? Amén. Aquí no está hablando, hermanos, el apóstol Pablo. Aquí no está él dividiendo la ley de Cristo y la ley de Moisés. No está haciendo eso. Si miramos el contexto, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. ¿Verdad? Nomás que la gente lee nomás esta frase, la ley de Cristo, ya ves, ya aquí está la ley de Cristo, ya no es la ley de Moisés. ¿Quién escribió la ley de Moisés? ¿Quién le dio la ley de Moisés a Moisés? Fue Dios, ¿verdad? No podemos dividir las cosas así. Entonces, aquí no está hablando ni siquiera de eso. No está Pablo poniendo a Cristo en contra de Moisés. Lo único que está diciendo aquí Pablo, ¿saben qué es? Que debemos ser humildes. Es todo lo que está diciendo Pablo. Seamos humildes. Filipenses 2:3-4 dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también a los intereses de los demás. Es lo mismo, sobrellevar a los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Así como Jesús, ¿verdad?, tomó en sí todas nuestras cargas, ¿verdad?, de nuestro pecado. Bueno, también nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos. Debemos ser humildes de sobrellevar esas cargas, ¿verdad?, de la gente. Ayudar cuando sea necesario. No, está hablando de la humildad, eso es todo, ¿verdad? No está poniendo en oposición la ley de Moisés y la ley de Cristo. Un comentario el Nuevo Testamento valida la Torá. Esta es la edición máxima de J.K. McKee. Dice, más comúnmente se cree que una ley de Cristo separada e independiente compone las enseñanzas de Yeshua o de Jesús en su Sermón del Monte. Sin embargo, cuando se afirma esto, ningún lector honesto de Mateo capítulo 5-7 puede pasar por alto el hecho de que la enseñanza de Jesús se basa en la autoridad de la enseñanza de Moisés. Con el Señor mismo, no solo declaró su intención de no abolir la Torá en Mateo 5:17, sino de cumplirla y de llevarla a su cumplimiento o a su clímax en su acción y ministerio. Como coinciden John R.W. Stott, él afirmó ser tanto maestro como Señor
dio su propia interpretación autorizada de la ley de Moisés, emitió mandamientos y esperaba obediencia. Si bien Moisés no era de ninguna manera el Mesías, pero desconectar la Torá de las enseñanzas de Jesús es un error significativo. Es todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Obviamente. Si Jesús guardó la ley y enseñó a sus discípulos a guardar la ley, entonces, ¿por qué decimos que la ley de Cristo es distinta a la ley de Moisés? Obviamente no lo es. Simplemente que la gente, por causa de que ya tienen un pensamiento predeterminado de su doctrina, leen, ¿verdad? Frases como estas y quieren soportarlas de una frase, ¿verdad? Que no tienen nada que ver en contra de la ley de Moisés. ¿Ok? Y aquí esta es la conclusión. Y fíjense cómo dice también. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Aquellos que quieren tener el visto bueno. Aquí deben ustedes subrayar esto. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne os obligan a ser circuncidados, solamente para no ser perseguidos a causa de la ley de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley, sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Subrayen también eso, gloriarse en nuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva criatura. Para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. En primer lugar, en la defensa de Pablo, en el libro de los Hechos, cuando lo estaban acusando a cambiar falsamente la ley de Moisés, él mismo se levanta y dice, hey, yo soy judío, yo creo en los mandamientos, en la ley de Moisés, en todos sus preceptos, ¿verdad? Entonces, obviamente el apóstol Pablo, hermanos, confirmaba, establecía la ley de Moisés una y otra vez. Cuando miramos el versículo 12, ¿verdad? Es otra clave al problema que estaban sufriendo los Gálatas. Estaban siendo obligados. Y la palabra que utilizan ahí en el griego, si ustedes mismos la buscan, es la palabra anakazo. No sé si se dice así, pero se refiere a forzar. Y el versículo 13 dice para gloriarse en nuestra carne. Entonces vemos una actitud, por favor. Entonces vemos una actitud, no es un problema de actitud. Extraña en dirigir a alguien a la circuncisión. Sus motivos no eran de amor o de fe, sino una actitud carnal y maligna que no provenía del Altísimo. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Porque en ningún modo la ley de Moisés nos obliga, nos forza, y en ningún modo es para gloriarse en la carne. Amén. ¿Qué es gloriarse? ¿Qué significa? Miren, estaba pensando el día de hoy. Hay una similitud, podríamos decir así, entre la circuncisión de los judíos y en el bautismo de los cristianos. Porque en muchas iglesias se forza, obligan a la gente a ser bautizados, ¿verdad? Ni siquiera les enseñan todo el procedimiento de lo que significa y los quieren forzar, o sea, en cuanto entran por las puertas de sus iglesias, de sus congregaciones, los quieren obligar, ya bautízate porque eres un pecador, ¿verdad? Y los obligan y cuando los obligan se bautizan y luego la gente, ¡yay! Se bautizó, yo lo hice que se bautizara, ¿verdad? Ya lo obligué, lo convencí a que se bautizara. ¿A poco no es una obligación? ¿A poco no los estamos forzando a algo? ¿Cómo sabemos que los estamos forzando? Bueno, porque cuando
cuando son bautizados, muchas veces los dejamos a la deriva. Pensamos que el bautismo es un fin y nada, que es un principio solamente. Bueno, pues es la misma actitud, hermanos. Podríamos decir lo mismo con el bautismo hoy en día o con cualquier otra cosa, pero ese fue un ejemplo que estoy dando, ¿verdad? El problema es la actitud que estaban tomando estas personas que estaban obligando a los nuevos creyentes a ser circuncidados, que no es la forma correcta. Amén, no es la forma correcta. Y además lo hacían como para obtener un número, para obtener el favor, dice, para tener el visto bueno, ¿verdad? Entonces no proveía del amor y no provenía de la fe, simplemente eran un numerito más que habían convencido a circuncidarse. Amén. Tal vez ha de haber otras cosas dentro ahí más oscuras, pero eso es lo que tomamos con tan solo ver esto. Era la forma, la actitud. ¿Por qué? Porque sabemos que es la actitud. Que era una actitud mala lo que estaban haciendo. Bueno, porque es gloriarse en la carne de ellos, ¿verdad? Los estaban obligando. Y además miramos que el mismo Pablo habla de Timoteo o de Tito, uno de los dos. Dice que siendo griego no fue obligado a circuncidarse, pero sí se circuncidó. El problema era obligar y forzar a la persona a hacerlo, ¿verdad? Si no te bautizas, te vas a ir al infierno, ¿verdad? ¿A poco no es forzar? Lo estás obligando, los te estás manipulando a hacerlo. Entonces también ese era el problema aquí, los estaban forzando. Oh, si no te circuncidas, no puedes ser salvo, ¿verdad? Si no vienes por nosotros, si no entras por el proceso nuestro que estaremos establecidos, tú no vas a ser salvo. Entonces tienes que circuncidarte. La actitud. Amén, la actitud. Y aquí hay un texto más, ¿verdad? También dificultoso. Dice, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva criatura. Entonces, obviamente, sí, podríamos decir que si tomamos este versículo, también, ¿verdad? Así nomás, tal y como dice, sin considerar todo lo que hemos dicho, sin considerar lo demás de las escrituras, sí, pudiéramos decir que Pablo está diciendo que la circuncisión nada es y que la incircuncisión no vale nada. Pero cuando analizamos y ¿cómo se dice? Pesamos la evidencia bíblica de lo que es la circuncisión, nos lleva a concluir de que Pablo tiene que estar hablando de algo más, en mi punto de vista, ¿verdad? Según el contexto de todo lo que hemos estado mirando. En mi punto de vista, esta frase está hablando en relación a esto, porque no hay diferencia de judío y griego, porque el mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Este texto, Gálatas 6:15, es similar a Romanos 10:12, ¿verdad? Lo podemos conectar. Entonces, lo que realmente está diciendo el apóstol Pablo, en mi punto de vista, conociendo el contexto, el problema que estaba ocurriendo, Pablo está diciendo que no importa lo que somos, no importa qué cultura o qué raza, no importa qué color o cuál estatus económico eres, no importa si eres del vulgo o eres un académico, Dios no hace acepción de personas. El problema es la división y el menosprecio que hacemos causando con las etiquetas que ponemos en la gente. Causamos roturas, causamos dolor a los demás y nos señalamos los unos a los otros, nos discriminamos, ¿verdad? Siendo que Dios ha incluido a todos al arrepentimiento. Creo más bien, ¿verdad? Que es lo que está diciendo el apóstol Pablo con esta frase. Y bueno, pues eso es lo que tenía en mente, hermanos, para todos nosotros, ¿verdad? Esta es la conclusión de Gálatas. Espero, ya lo voy a acomodar después. Voy a acomodar todos estos videos y lo voy a conjuntar todo y van a poder tenerlo disponible también para estudiarlo después, ¿ok? Entonces, aquí, hermanos, los que nos están mirando, a los que están aquí en este momento, Dios les bendiga.
Espero que consideremos todas estas cosas y pues que sea de bendición para todos nosotros. Un comentario con